Este grupo de plan rector está conformado por María Mónica Fuentes, de Fernando Zambrano, Aura Ramos, María Fernanda Sala y persona de Ricardo Romero. Venimos a hablar sobre las acciones de seguridad de las máquinas y este es nuestro video. Que los fabricantes, importadores y suministradores de máquinas puedan garantizar que los productos que fabriquen cumplan con las exigencias de seguridad y salud establecidas, deberán cumplir las especificaciones de las normas elaboradas. Estas están clasificadas en normas tipo A, referidas a los principios y conceptos fundamentales de seguridad que pueden ser aplicados a todo tipo de máquinas. Normas tipo B, referidas a los aspectos de seguridad o de un tipo de dispositivo que condiciona la seguridad válida para una amplia gama de máquinas. Normas tipo C, normas de seguridad relativas a prescripción de seguridad para una máquina concreta o un grupo de máquinas. Las máquinas son un conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno por lo menos habrá de ser móviles. Fiabilidad, actitud de una máquina o de sus componentes para desempeñar sin fallos una función determinada en condiciones específicas y durante un periodo de tiempo dado. Seguridad de una máquina es la actitud que tiene una máquina para desempeñar su función, para ser transportada, instalada, ajustada, mantenida, desmontada y retirada en las condiciones de uso previo. Peligro es la fuente de posible lesión o daño para la salud. Situación peligrosa: cualquier situación en la que uno o varias personas estén expuestas a uno o varios peligros. Riesgo: combinación de la probabilidad y de la gravedad de una posible lesión o daño para la salud de una situación peligrosa. Función peligrosa de una máquina: cualquier función de una máquina que genere un peligro cuando la máquina está en funcionamiento. Zona peligrosa: cualquier zona dentro o alrededor de una máquina en cualquiera de una persona está sometida a un riesgo o lesión o daño para la salud. Operador: persona encargada de instalar, poner en marcha, regular, mantener, limpiar y reparar o transportar una máquina. Funciones de seguridad: pueden ser función de seguridad directa, función de seguridad indirecta. Las funciones de seguridad directa son aquellas cuyo disfuncionamiento elevan inmediatamente riesgo de lesión o daño para la salud. Función de seguridad indirecta son aquellas cuyos fallos no generan de forma inmediata un peligro, pero reducen el nivel de seguridad. Seguridad positiva: condición que se alcanza cuando la función de seguridad permanece garantiza. Generados por las máquinas. Definiendo el peligro como toda fuerza capaz de producir lesión o daño a la salud, podemos clasificar los peligros de las máquinas en mecánicos, eléctricos, térmicos, producidos por el ruido, producidos por las vibraciones, producidos por las radiaciones, producidos por materias y sustancias, producidos por no respetar los principios ergonómicos en el diseño de máquinas, combinaciones de peligros. Dado que todos ellos serán estudiados ampliamente en sus respectivos temas, en este nos limitaremos a estudiar peligros mecánicos, los cuales pueden ser originados por los movimientos de las distintas partes o elementos de una máquina o por las piezas a trabajar. Se pueden clasificar los movimientos de las máquinas en movimiento de rotación, movimiento alternativo y de traslación, movimiento de rotación y traslación, movimientos de oscilación. Movimientos de rotación: árboles. Incluyen acoplamientos, vástagos, brocas, tornillos, mandrillas y barras. Suponen peligro aun cuando giran lentamente. El B. Resaltante y aberturas. Algunas partes o elementos giratorios son aún más peligrosos por los resaltantes o aberturas que poseen. C. Herramientas de corte y abrasión. Entran en contacto con el material para alterar su forma, tamaño o acabado. Herramientas de corte, muelas abrasivas, etc. Puntos de atrapamiento. Se encuentran: A. Entre piezas girando en sentido contrario. Se presentan cuando dos o más árboles o cilindros giran con ejes paralelos y en sentido contrario, en contacto directo o con una cierta separación. Presentan peligros de atrapamiento. Las técnicas de seguridad aplicadas a las máquinas, la norma 004/1993, relativa a los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en las maquinarias, equipos, accesorios de los centros de trabajo. Para alcanzar este objetivo, el fabricante deberá aplicar en las fases de diseño y de construcción una serie de métodos y acciones de prevención, unidas de las que deben ser incorporadas por el usuario se denominan técnicas de seguridad. Medidas para limitar la exposición de las personas a los peligros, aumentar la facilidad de las personas
Componentes de las máquinas: mecanización y automatización de las operaciones de alimentos y extracción. Técnicas de protección. Se entiende por protección aplicada a las máquinas las medidas de seguridad consisten en el empleo de medios técnicos específicos cuya misión es la protección de las personas contra los riesgos. Que la aplicación de las técnicas de prevención intersecadas no permiten de forma razonable eliminar o no reducir convenientemente los medios de protección. Puede ser de dos tipos: resguardos y dispositivos de protección. Los resguardos. Denominamos resguardo al elemento de una máquina utilizado específicamente para garantizar la protección mediante una barrera material, carcasa, pantalla, puerta o cubierta. Dispositivos de protección. Son los dispositivos distintos de resguardo que eliminan o reducen el riesgo solo asociado a un mando. Los resguardos son los fijos, los móviles, los regulables, con dispositivos de anclamiento y bloqueo, asociación al mando. Dispositivos de protección, dispositivos de anclamiento, dispositivos de validación, dispositivos sensibles, dispositivos de retención mecánica, dispositivo limitador, dispositivo disuasorio, mando sensible, mando de dos manos, mando de marcha a impulso, parada de emergencia, estructura de protección. Los medios de protección de máquinas según la norma 108. Los tipos de resguardo. Los fijos. Los resguardos que mantienen su posición de forma permanente, soldadura o mediante elementos de fijación sólida. Los móviles. Resguardo que generalmente asociado mecánicamente al bastidor de la máquina o a un elemento fijo próximo. Los regulables. Resguardo fijo o móvil que es irregulable en su totalidad o que incorpora partes regulables. Con dispositivo de anclamiento. Resguardos asociados a un dispositivo de anclamiento de manera que las funciones de seguridad de la máquina cubierta por el resguardo no puedan desempeñarse hasta que el resguardo esté cerrado. Con dispositivo de anclamiento o bloqueo. Resguardo asociado a un dispositivo de anclamiento y a un dispositivo de bloqueo mecánico. Se diferencia al anterior, en el que no puede abrirse hasta que desee aparecer el riesgo de elección. Reprotección al mando. Resguardo asociado a un dispositivo de anclamiento o de anclamiento y bloqueo, de forma que las funciones peligrosas de las máquinas no pueden realizarse hasta que el resguardo esté cerrado, mientras que el cierre el resguardo provoca la puesta de marcha de la máquina. Dispositivos de protección de enclavamiento. Dispositivo destinado a impedir el funcionamiento de ciertos elementos de una máquina determinada con condiciones, generalmente cuando el resguardo está cerrado. De validación. Dispositivo suplementario de mando utilizado conjuntamente con el órgano de puesta en marcha mientras se mantiene accionado y autoriza el funcionamiento de una máquina. Sensible. Dispositivo que provoca la parada de una máquina o de elemento de una máquina cuando la persona o parte de su cuerpo rebasa un límite de seguridad. Retención mecánica. Dispositivo cuya función es de insertar en mecanismo un obstáculo mecánico capaz de oponerse con base a su resistencia a cualquier movimiento peligroso. Limitador. Dispositivo que impide que una máquina o elemento de una máquina sobrepase el límite establecido. Disuasorio. Cualquier obstáculo material que no impide totalmente el acceso a la zona peligrosa, pero reduce la posibilidad de acceder a ella por restricción del libre acceso. Mando sensitivo. Dispositivo de mando que pone y mantiene en marcha los elementos de una máquina solamente mientras el órgano de accionamiento se mantiene accionado. Mando a dos manos. Mando sensitivo, que requiere como mínimo un accionamiento simultáneo de dos órganos de accionamiento para iniciar y mantener el buen funcionamiento de una máquina o de un elemento de ella, garantizando así la protección de la persona que actúa sobre el órgano de acción. Mando de marcha a impulso, dispositivo cuyo accionamiento permite solamente el desplazamiento limitado de un elemento de una máquina, reduciendo así los riesgos más posibles. Parada de emergencia. Función destinada a evitar la aparición de peligros o reducción de los riesgos existentes que pueden perjudicar a la persona, a la máquina o al trabajador en curso, o ser desencadenada por una serie de acciones solo cuando la función de parada no es normal o no es adecuada para este fin. Estructura de protección. Obstrucción material, al igual que los resguardos o parte de la máquina que restringe el movimiento del cuerpo o de una parte de este.
Las características constructivas de los medios de protección son: debe estar construida robusta, no debe ocasionar peligros suplementarios, no debe ser fácilmente anulado o puesto fuera de servicio, debe estar situado en una distancia adecuada a la zona peligrosa. Debe restringir lo menos posible la observación del ciclo del trabajador. Debe permitir las intervenciones indispensables para la colaboración o sustitución de las herramientas, así como para los trabajadores de mantenimiento, limitando el acceso exclusivo. Los resguardos deben evitar el acceso al espacio encerrado por resguardo o retener los materiales, piezas trabajadas, líquidos, polvos, humos, gases, humo, etcétera. Que las máquinas puedan proyectar o emitir, además de otras exigencias particulares en relación a la electricidad, vibraciones, visibilidad, etcétera. Los dispositivos de protección deben ser accionados y estar conectados al sistema de mando de forma que no pueda ser fácilmente neutralizado. Las estructuras de protección han de situarse a una distancia mínima con relación a la zona peligrosa, denominada distancia de seguridad. La distancia de seguridad se elegirá en función de la amplitud del gesto de la persona hacia arriba, por encima, alrededor, etcétera, de las dimensiones de las distintas partes del cuerpo que pueda pasar por la posibilidad de abertura de las estructuras de protección, así como el resultado de evaluación de riesgo. Hacia arriba depende de la altura de la persona, del largo de los brazos y de los dedos, y aumento de la altura si se pone puntillas. Este valor del alcance hacia arriba es de 2,7 metros según la norma 001 STPS. Por encima depende de la altura del obstáculo por encima del cual se requiere acceder y de la situación del punto de peligro. Alrededor depende de la profundidad del equipo a rodear las articulaciones que se vean afectadas y en posición del cuerpo. Hacia el interior, el alcance depende de la altura del depósito, de la distancia entre el borde y abertura de las articulaciones que entren en juego. A través depende de la luz, de la abertura y de la parte del cuerpo que intente acceder. Técnicas de seguridad aplicadas a las máquinas. Reglamento de seguridad en las máquinas. El reglamento de seguridad en las máquinas constituye una normatividad avanzada en materia de protección de máquinas. Entre sus aspectos más importantes conviene destacar puesta en práctica los criterios contenidos en el convenio 119 de la OIT relativo a la protección de las máquinas y el convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores y el medio ambiente de trabajo. Evitar los riesgos en aspectos como homologación de las máquinas, funcionamiento, mantenimiento y reparación, inclusión de los conceptos de prevención integrada y criterios económicos referidos al diseño y construcción de máquinas, búsqueda de incremento de protección de los ciudadanos en general y los trabajadores en particular. El reglamento de seguridad en las máquinas, con un total de 52 artículos, se estructura en 9 capítulos, que son: Capítulo 1. Objeto y campo de aplicación. Objeto: establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente a fin de preservar a las personas y a los bienes de los riesgos derivados de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas. Campo de aplicación: todas las máquinas fabricadas o importadas a partir de la fecha de entrega en vigor del reglamento. Capítulo 2. Acreditación del cumplimiento de las normas de seguridad. Acreditación: podrá realizarla el fabricante mediante la declaración CE de conformidad, expediente técnico, examen CE de tipo y otros medios que se determinen. Certificación: se realizará por la Organización de Control No Notificado.